Hola, soy Achira. Viajo por el mundo contando historias para sanar el alma y vivir con valor. Esta es la tercera parte de la historia de una princesa acechada por un asesino. Si no has escuchado las partes anteriores, te recomiendo que te devuelvas y escuches todo en orden. Y te advierto, este episodio trata temas duros, temas como el abuso y el estrés postraumático que queda incluso luego de que el peligro ha pasado. Por favor, escúchalo solo cuando te sientas lista. Y en caso de que hay niños escuchando, quizás sea buena idea escuchar en compañía de un adulto primero, o por lo menos que tengan con quien hablarlo luego. Vale, empecemos. Habíamos dejado a la princesa en una cabaña oscura en lo más profundo del bosque, con su nuevo esposo, sola. Ahora sí, eres mía, dijo él. No te imaginas la sorpresa que te tengo, pero para podértela dar, ven, esposa mía, y quítame los guantes. Y pasó lo que sabías que iba a pasar, lo que la princesa sabía desde el primer momento que le vio los ojos verdes a este hombre. Ella lo había sabido siempre, que era él, el asesino, el que había intentado meterse por su ventana, al que ella, por defenderse, le había cortado la mano izquierda. Cuando le quitó el guante salió con mano postiza y todo. Claro que era él. Ella sabía que era él. Y ahora sí gritó, pero ahora sí, en aquella cabaña derruida en medio del bosque, al lado del mar donde las olas ahogaban cualquier sonido, no había nadie que la escuchara. Ahora sí, intentó correr, pero él era más rápido y mucho más fuerte que ella. Y no tengo que contarte lo que le hizo. Tú ya lo sabes, lo que hace un monstruo cuando tiene de presa a una niña. Tú ya lo sabes muy bien. Y llega un punto en donde uno deja de luchar, ¿sabes? Al principio la princesa luchó porque era luchadora, porque a pesar de todo lo que le habían inculcado de quedarse callada, la princesa era de esas que se robaban una espada y esperaban en las tinieblas. Era de espíritu valiente, y por eso el hombre tenía que romperle el espíritu, tenía que destruírselo, y es posible hacerlo. Luego de tanto maltrato y tanta impotencia, a las personas se les puede romper el espíritu por completo y dejan de luchar. Se les puede dejar la jaula abierta y no salen. Y luego de mucho tiempo, quién sabe cuánto tiempo, semanas, meses, años quizá, ya el asesino no se preocupaba por ella. Al principio se iba y dejaba la puerta abierta para que ella creyera que se la había olvidado. Pero cuando ella escapaba, él la estaba esperando. Y finalmente, cansada de sus juegos tan crueles, de aquellas esperanzas tan falsas, ¿ya para qué? Estaba más muerta que viva. Y por eso cuando llegó el barco, el primer barco que había visto en todo ese tiempo, cuando los hombres tomaron un bote de remos y remaron hasta la playa y llamaron para ver si había alguien, la princesa no respondió. Hace días había ido el hombre. Él se iba así, a matar, a robar, y volvía cuando estaba aburrido, cuando quería jugar con ella. Sería otro de sus juegos crueles. La princesa no pidió ayuda. No se resistió cuando los hombres entraron a la cabaña, cuando empezaron a gritar del espanto al verla, tan rota, tan ensangrentada. No dijo nada la princesa cuando ellos rompieron sus ataduras y se la llevaron cargada y la volvieron a subir al bote y salieron de allí remando a toda velocidad, sin saber qué monstruo tan terrible sería capaz de hacerle algo así a una niña. Pero era como brujo el hombre. No habían ni siquiera perdido de vista la orilla cuando llegó él, solo,
vestido de negro como siempre, remando como un demonio aunque tuviera una sola mano, y disparó un cañón de advertencia contra el barco de los mercaderes. Y los mercaderes, quienes no transportaban realmente nada de mucho valor, transportaban algodón nada más. No tenían con qué defenderse y no querían que les hundiera el barco. Y aunque ellos eran muchos y él uno solo, la maldad de este hombre era tan grande que le tuvieron miedo. La princesa ni siquiera sintió miedo. Ella había sabido que él la iba a encontrar, que no había esperanza. Y no dijo nada, simplemente dejó que los hombres la escondieran bajo los grandes bultos de algodón. Se dejó. Ya la habían roto, y eso era lo único que sabía hacer, dejarse. El hombre abordó el barco y sus ojos verdes echaban chispas. ¿Dónde está mi esposa? Dijo. Pero los mercaderes, por más miedo que tenían, eran hombres nobles y no iban a entregarle esta niña a este monstruo. Insistieron en que no tenían idea de qué estaba hablando. Así que el hombre insistió en arrojar todos los bultos de algodón al mar para ver si ella se escondía en alguno de ellos. ¿Pero por qué quieres arruinarnos? Dijeron los mercaderes. Arrojar todos los bultos al mar tomará mucho tiempo. Y ella no está aquí. Perderás tiempo en buscarla. Seguramente está en el bosque. Entre más te demores con nosotros, más lejos podrá llegar. Pero el hombre no se iba a rendir tan fácil, y tomó su espada en su mano derecha y se acercó al primer bulto. ¡Slash! Atravesó el bulto de algodón con su espada. No había nada. Siguió atacando todos los bultos de algodón. ¡Slash! 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 Y los mercaderes aguantaron la respiración, porque se estaba acercando al bulto donde estaba escondida la princesa. ¡Slash! La espada penetró el bulto y atravesó por completo el muslo de la princesa. Y por primera vez aquel entrenamiento de quedarse callada le sirvió bien, porque a pesar del imposible dolor, la princesa no dejó escapar ni un sonido. Y al sacar la espada del bulto de algodón, el algodón absorbió la sangre y la espada salió limpia. ¡Slash! 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 El hombre no se detuvo hasta que había atravesado todos los bultos de algodón. Y convencido de que le habían dicho la verdad y de que estaba perdiendo tiempo buscándola donde no era, el hombre se devolvió remando en su bote hasta que lo perdieron de vista. Y cuando la princesa finalmente despertó de su desmayo, ya lejos de la cabaña, del bosque y de él, no recordaba nada. No sabía quién era, ni cómo había llegado hasta allí, ni por qué su cuerpo estaba tan lleno de heridas. Lo que sí no había olvidado era el miedo, y la princesa solo gritaba e intentaba lanzarse al agua si alguno de los hombres intentaba acercarse, y no permitió siquiera que le vendaran las heridas. Cuando finalmente llegaron al reino de donde venían los mercaderes, al otro lado del mar, lejos de cualquier tierra que la princesa había conocido, los mercaderes no sabían qué hacer con ella. Finalmente, uno decidió llevarla donde su anciana madre, quien vivía sola, y pensaba que le haría bien un poco de compañía. Y no fue hasta estar en compañía de otra mujer y lejos de todo hombre que la princesa se derrumbó del todo. Cayó en una fiebre donde estuvo 2 semanas al borde de la muerte, gritando delirante sobre manos y cabañas y asesinos en la ventana. La buena mujer la cuidó día y noche, hasta que la princesa se recuperó de su delirio. Y allí estuvo a salvo, por primera vez en su vida. Y fueron pasando los años. La anciana amó a la princesa como la hija que nunca había tenido, y la princesa le cambió la vida a la anciana, no solo porque la ayudaba en todo y le daba compañía, sino porque la princesa sabía bordar. En esa época todas las princesas tenían que aprender las técnicas más finas de bordaje,
y la princesa pasaba horas elaborando colchas preciosísimas que luego la mujer vendía en el mercado. Y así nunca les faltó la comida y pudieron vivir cómodamente. Aunque bueno, la princesa nunca logró sentirse realmente cómoda. A pesar de que la mujer la colmaba de cariño, la princesa nunca se sintió merecedora de ese amor. Siempre se creyó un estorbo, una carga, por más que la mujer le dijera que era feliz de tenerla allí, porque aunque ya las heridas de su cuerpo habían cicatrizado, las de su alma seguían abiertas. Y aunque no recordaba lo que le había pasado, el miedo seguía atrapado en su piel, y aprendió a dormir con una colcha metida en la boca para no despertar a la anciana con sus gritos cuando le daban pesadillas, cosa que ocurría casi todas las noches. Y nunca, nunca salía de la casa, no fuera que de pronto se topara un hombre. Hasta la idea de ver a un niño pequeño la hacía entrar en pánico que le podía durar días. Pero desde que no saliera de la casa, desde que pudiera evitar cualquier contacto con cualquier hombre, estaba bien. Y quizá todo hubiese seguido así. Pero las colchas bordadas de la princesa eran tan exquisitas y bellas que el mismo rey de aquellas tierras las empezó a comprar. Y tan maravillado quedó con el trabajo que le ofreció a la anciana que se fuera a vivir al palacio junto con la artesana, para que trabajaran solamente para él. A la anciana le encantó la idea. Qué lindo sería vivir en el palacio, tener sirvientes que le cocinaran, no tener que lavar, no tener que hacer nada, no tener que hacer esas caminatas tan largas hasta el mercado cargando las colchas tan pesadas, porque aunque la anciana no lo quería admitir, pues con la edad cada vez le costaban más esos viajes. Pero la mujer sabía que la princesa no sería capaz de salir de la casa. Así que le dijo al rey que muchas gracias, pero que no. Hm, Y esto sí que le despertó la curiosidad al joven rey. ¿Quién sería esta misteriosa y extraordinaria artesana? ¿Y por qué rechazaría una oferta tan buena? El rey sabía que no era la anciana quien bordaba las colchas, porque sus dedos estaban torcidos por la edad y sus ojos no le darían para esos detalles tan finos. Y como en esa época se contaban tantos cuentos, el rey creyó que podría tratarse de alguna obra de magia. Así que la siguió. Y como los ojos de la anciana no eran los de antes, y sus oídos tampoco, la mujer ni se dio cuenta de que el rey, disfrazado de campesino, la estaba siguiendo. Llegó contenta del mercado, llevando los panes y los quesos que a la princesa más le gustaban, diciéndole que el rey les había pagado incluso más de lo que le habían pedido y que podrían celebrar. La princesa le abrió la puerta con una sonrisa y allí, medio escondido entre los árboles, alcanzó a ver al rey. La princesa quedó tiesa y sintió que no podía respirar. Era el primer hombre que veía en años, desde que el mercader la había bajado del barco y la había llevado donde su madre. Y aunque los ojos de este joven rey eran marrones y no verdes, y tenía sus dos manos fuertes y sanas, el solo hecho de ver a un hombre luego de todo este tiempo le desató todos los recuerdos. Todos. La princesa cayó al suelo, convulsionando, y la anciana gritó sin saber qué hacer ni qué pasaba, y el rey vino corriendo a auxiliarlas. La princesa estaba como loca, gritando, llorando. Su cuerpo convulsionaba en el suelo, sus piernas se movían como si quisieran correr. Sus puños se apretaban tan fuertes que sus uñas sacaron sangre. Y de su boca brotaba todo lo que había ocultado todo este tiempo, lo que había ocultado incluso de sí misma. Y ya que se había roto la represa de los recuerdos, la princesa era incapaz de detenerlos, de hacerlos parar. Y ante el horror de la anciana y del rey, salió toda la historia. La mano, la cabaña, él. El rey logró llevarla cargada hasta la cama donde no se fuera a hacer daño mientras se agitaba y convulsionaba, y permaneció allí con ella toda la noche, ayudando a la anciana a cuidarla,
hasta que finalmente, luego de horas de llanto, la princesa había derramado la última lágrima y logró quedar dormida y descansar. ¡Qué fuerte es!, pensó el rey maravillado mientras la observaba dormir. Y el rey fue sintiendo cómo su corazón se llenaba de ternura, de amor, de ese instinto tan fuerte que poseen los hombres buenos de querer proteger a esta criatura tan indefensa y herida. Y en ese momento se juró a sí mismo que nunca permitiría que nadie más le hiciera daño. Nunca se alcanzó a imaginar que cuando el asesino manco finalmente volviera a encontrar a la princesa, él no haría absolutamente nada para defenderla. En el próximo episodio te contaré el capítulo final de la historia de la princesa. Pero primero, dicen que el tiempo cura todas las cosas, pero no, para nada. Mira todos los años que pasaron y la princesa seguía teniendo miedo. Olvidar, reprimir recuerdos, es un mecanismo de defensa, es algo muy común cuando alguien ha vivido algo realmente traumático, especialmente en la niñez. Pero olvidar no lo borra, eso sigue ahí. A veces la persona nunca recuerda y puede que no haga falta recordar para sanar, pero sanar no sucede solo, hay que tomar acción. Tantas veces uno dice, no, olvídalo, no, yo no pienso en eso. Y puede que eso sea necesario, por lo menos al principio, pero no te puedes quedar ahí. Muchas personas se quedan ahí, porque claro, uno se siente más o menos bien y aguanta. La princesa, desde que no saliera de la casa ni se topara con ningún hombre, podía vivir una vida casi normal. Sí, habían cositas, las pesadillas, los ataques de pánico, la sensación de inferioridad, pero uno se acostumbra a eso y cree que está bien. Y con razón tantísimas personas se quedan ahí y no sanan, porque es que sanar es difícil, sanar es duro. Te toca confrontar la herida que has intentado ocultarte a ti misma todo este tiempo y a veces te toca volver a abrir esa herida con todo el dolor que conlleva. Si te caíste de un árbol cuando eras niña y te fracturaste el brazo y nunca recibiste los cuidados que necesitaste en el momento, tu brazo se recompuso como pudo. Sanó mal, sanó torcido. Ya no puedes usar ese brazo como antes y a menudo te duele. Pero te acostumbras a ese brazo así, porque para realmente sanar el brazo, tocaría volver a abrir la herida, volver a romper el hueso, para esta vez sí recomponerlo como debe ser. Y eso es difícil y peligroso y duele. Y sí que te advierto, no lo hagas si no vas a llevar el proceso hasta el final. Un proceso de sanación tan intenso de estos no se puede empezar y dejar a mitad de camino, porque uno queda peor. Sería como volver a romper el brazo, abrir la herida y en medio de la cirugía decir, ay, no, 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 me duele mucho, dejemos así, y salir al mundo con la herida nuevamente abierta. No puedes hacer eso. Y por supuesto, claro, no puedes empezar un proceso de sanación de estos hasta que no sea el lugar y el momento apropiado. Primero, por supuesto, hay que estar a salvo. Uno no puede sanar mientras todavía le están haciendo daño, mientras todavía no está a salvo. Y hay que acostumbrarse a estar a salvo. Hay que reconstruir su vida. Pero cuando logras sobrevivir y logras reconstruir y llegas al punto en donde tu vida está bien, nunca vas a estar bien del todo si no tomas un tercer paso, sanar. Y sanar toma muchas formas. Hay muchísimas medicinas para distintas personas, para distintos males. Hay algunos males que se sanan hablando. En muchos casos, para sanar, tienes que contar la historia, vivir para contarlo. No basta con vivir, tienes que contar la historia y cambiar la historia, cambiar el final. Cuando estás metida, atrapada adentro de una historia, de un patrón,
No eres más que un personaje, inconsciente, impotente, pero cuando te sales de ese cuento y lo cuentas tú como narradora, tú puedes cambiar el final, tú le puedes dar sentido a esa historia, puedes cambiar por completo cómo percibes lo que viviste. Hay heridas que necesitan ir más allá de hablar, terapias de movimiento, prácticas espirituales, plantas medicina. Hay muchos caminos, pero tienes que encontrar el tuyo. No puedes esperar simplemente que el tiempo te cambie. ¿No has conocido personas ya viejas y las conociste cuando joven y ves que no han cambiado nada? Conocí a un hombre que sufrió un acto de intolerancia cuando estaba en el colegio. Algunos de sus compañeros, burlándose de su etnia, de su raza, dibujaron unos símbolos denigrantes y amenazantes en su locker, y eso marcó a este señor. Y claro, ¿por qué no iba a demarcarlo? Es un acto de odio, de intolerancia. Es una burla, una amenaza. Horrible. Y claro que ese acto le iba a causar dolor y miedo. Claro. Pero ¿cuánto tiempo quieres cargar con ese dolor y con ese miedo? Yo conocí a ese señor en una cena en donde él contó esa historia 50 años después y le seguía afectando, tanto que casi se pone a llorar. Y me dijeron los de la cena que ya llevan conociéndolo varios meses y que siempre cuenta la misma historia, que hasta el día de hoy usa ese evento que le ocurrió cuando estaba en el colegio para justificar su creencia de que no puede confiar en nadie. Y no puedo culparlo, pero sé que yo no quiero ser así. Por más que me hayan lastimado, yo no quiero cargar con ese dolor, con ese miedo. No más, no más. Y puede que sea ingenua, pero quiero creer que todo, absolutamente todo, incluso las peores atrocidades, uno las puede sanar. Sanar al punto de que incluso cuando las recuerde, y eso que no hace falta recordarlas muy a menudo, incluso cuando las recuerde, uno sienta, ah, sí, eso estuvo muy mal, pero ya no me duele, porque yo ya no soy la misma. Si a ti te han herido de tal forma que todavía llevas el trauma en el cuerpo, lo siento, no dejes simplemente que pase el tiempo. Primero sobrevive, salte de esa situación si es que todavía estás ahí, ponte a salvo de lo que te hirió y luego reconstruye tu vida lo mejor que puedas. Y ya cuando estás a salvo y estás bien, pero por dentro sabes que no estás del todo bien, toma el siguiente paso. Actúa. Busca tu medicina. Si no te sirve una, prueba otra. Medita, escribe, ve a terapia. Hazte un ritual chamánico para recomponer los fragmentos de tu alma. Pero no te quedes así, dejando que pase el tiempo, porque el tiempo no cura nada. Y yo sé que ya vas por buen camino, porque estás escuchando estas historias. Ahora ve y vuelve a escribir la tuya con valor.